La inversión se hace, sobre todo, en lo que se denomina rejuvenecer un fármaco. Es decir, si tienen un buen producto, buscan el modo de ampliar la vida de la patente. Pero dígame una cosa, si tuviese usted un fármaco, por ejemplo, un antidepresivo, ¿cuántas patentes debería poder tener? ¿2, 3, 4, 5? Hoy hay casos de fármacos controlados por las multinacionales en los que uno solo goza de 240 patentes. Las distintas formas cristalinas del medicamento, de las sales, los éteres, los metabolitos, los fármacos precursores, los nuevos métodos de administración, todo es un camuflaje para que puedan ampliar la vida de la patente. En los 25 últimos años del siglo XX, de los cerca de 1.400, 1.500 fármacos registrados en todo el mundo para enfermedades en general, solo 13 eran para enfermedades tropicales, y de estos 13 solo 4 eran fármacos antimaláricos. Muchos de los fármacos antiguos se crearon por diversas razones, por ejemplo con fines militares, o incluso como una etapa final de colonialismo, cuando a las potencias europeas les interesaba la malaria, porque muchos de sus ciudadanos estaban en zonas de malaria. En cuanto esas motivaciones desaparecen, no hay un incentivo comercial para crear fármacos antimalaria. La guerra aveva portato alla diffusione dei moderni insetticidi, primo fra tutti il DDT. Con essi in Italia, da uno scienziato nostro, pioniere e apostolo della lotta antimalarica, venne la parola nuova: distruggere non più le larve dell'anofele, ma l'insetto adulto, rendergli la vita impossibile là dove succhia i germi o li trasporta e li inocula, le case. L'attuazione fu pronta e grandiosa. Siamo nel deposito di insetticidi di una stazione antimalarica provinciale. Una squadra si prepara. Si irrora razionalmente da una data altezza sulle pareti, sotto la quale è dimostrato che le zanzare non si posano mai, fino al soffitto. La squadra si è distribuita nella casa, un uomo per ambiente. Nelle stalle, le pareti e gli stessi animali vengono trattati con questo insetticida. I vantaggi sono considerevoli. Con esso si disinfestano le sementi, si incrementa la fioricoltura. Nell'uso domestico è prezioso. Gli apparecchi giunti quest'anno in Sardegna fanno piovere dal cielo nuvole di DDT sopra le superfici di acque stagnanti. La prima ondata ormai è passata e il grosso delle anoferi è stato sterminato. A conclusione, la mortalità per la malaria può segnare una cifra che sarebbe apparsa assurda pochi anni fa. Zero. Si la malaria existiese en Europa o en los Estados Unidos, podría curarse sin dificultad. El verdadero problema es que la mayoría de los que sufren malaria son muy pobres. No pueden pagar buenos medicamentos. Así que siguen utilizando fármacos antiguos que ya no son tan eficaces. Hay que impedir que la gente contraiga malaria, y para ello hacen falta mosquiteras, y hay que controlar a los mosquitos. Pero aún así, habrá cientos de millones de personas que contraigan malaria, y esas personas necesitan medicamentos. En marzo de 2007, la organización benéfica Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, una iniciativa de Médicos Sin Fronteras, y Sanofi Aventis, creó un fármaco antimalaria que solo costaba $1 por pastilla, y lo más importante, estaría libre de patente. Cualquiera podría fabricarlo y mejorarlo. Se llama ASAC. ¿Quién sabe si ese nuevo fármaco ayudará a los que más lo necesitan? Hay fármacos libres que se regalan. Pero, por ejemplo, la OMS sabe que los medicamentos contra la enfermedad del sueño, que una de nuestras empresas afiliadas donó este año, no están llegando a muchos pacientes africanos. Y no por culpa del precio, porque se regalan.
no llegan a los pacientes porque no hay estructura para distribuir esos medicamentos. Un antibiótico para una enfermedad respiratoria no se usa lo mismo en África que en un hospital en Londres o en Roma o en París, porque si es en polvo es muy probable que la madre vaya a mezclar con un poco de agua que no es potable. Pero bueno, el niño va a sobrevivir, no en las mismas condiciones de higiene y en las condiciones óptimas, pero que me digan a mí que los africanos no tendrían capacidad para organizarse y evitar las muertes que está habiendo hoy en día, porque es algo demasiado sofisticado, yo no lo creo, siento mucho. Aquí he dibujado un sol. Sí. ¿De acuerdo? Y los que están donde hay un sol son para tomar durante el día, ¿de acuerdo? En esta otra he dibujado una luna. Estos comprimidos debe tomarlos por la noche. Por tanto, estos comprimidos son para tomar por la noche. Un comprimido cada noche. Y estos son para tomar por la mañana. ¿De acuerdo? Sí. A ver, ¿dónde está el sol? Colocamos los de la mañana. Ahora vamos a cerrar las tapas con cuidado, porque saltan. A ver si usted puede hacerlo. Con cuidado, hay que cerrarlas bien. Si no, se abren. No cierra porque está mal puesta. Búsquele una buena posición para que cierre. Muy bien. Lo que proponemos es que los gobiernos digan cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, si alguna empresa viniese a Kenia y quisiese hacer negocios en Kenia, le indicaríamos claramente cuáles son las enfermedades prioritarias en este país. Y para hacer negocios aquí, tendría que demostrar que va a cubrir esas áreas prioritarias, al tiempo que también comercia en otros ámbitos sanitarios. Sudáfrica tiene el mayor número de seropositivos de VIH del mundo entero. Más de 6,5 millones de personas. Una parte de los medicamentos contra el VIH llega gracias a la considerable aportación de algunos países y organizaciones internacionales y a la de las grandes organizaciones humanitarias. Pero, por ejemplo, la Fundación Gates, para la lucha contra el SIDA, no busca tratamientos, sino una posible vacuna contra el SIDA. Pero, ¿quién hace esa investigación para la Fundación? Merck en los Estados Unidos. Y usan indios para los ensayos. Vale, de acuerdo, no me opongo. Pero le pregunté una cosa a la Fundación Gates. Supongamos que se encuentra una vacuna contra el SIDA, y Dios mediante la habrá. Si se ha desarrollado con su dinero, ¿le darán a India los conocimientos para fabricar esa vacuna libremente? Dijeron que no, porque sería propiedad de Merck. Y si a Merck se le ocurre cobrar $400 por cada vacuna, ¿quién va a pagarlos? Según la legislación vigente, no puedo copiar la vacuna. Yo soy partidario de que la investigación, financiada con dinero público, sea de acceso libre para el público. No se debería permitir patentarla. En el año 2004, una comisión parlamentaria creada en el Reino Unido para controlar a la industria farmacéutica británica declaró: el ministro de Sanidad ha dado por sentado durante demasiado tiempo y con demasiado optimismo que el interés sanitario público y el de la industria farmacéutica coincidirían. Por tanto, se ha dado luz verde a la industria durante demasiado tiempo. La influencia de la industria se aprecia en todos los niveles de la atención sanitaria, desde el descubrimiento inicial y el desarrollo de los fármacos con ensayos clínicos, a su promoción mediante médicos y grupos de pacientes, y su prescripción y la instauración de pautas clínicas. Se aprecia una clara tendencia a calificar cada vez a más personas como anómalas o que necesitan tratamiento farmacológico. Por tanto, las empresas farmacéuticas, con el respaldo de las autoridades, están alterando nuestra concepción de la enfermedad.
Un ejemplo de ello es la presión sanguínea alta o hipertensión. Hasta el año 2003 se consideraba que alguien padecía hipertensión cuando tenía una presión sanguínea máxima superior a 140 y la mínima superior a 90. Tras el año 2003, un comité de expertos catalogó la existencia de prehipertensión cuando los valores estuviesen entre 120/80 y 140/90. Así que muchas personas descubrieron de pronto que tenían un problema de salud. È un licantropo. Che cos'è? Un licantropo. Ah, e cos'è? Un caso incluso más grave es el del denominado síndrome de déficit de atención o hiperactividad, bastante común entre los niños. Durante la década de los 90, como se decidió que era un trastorno y no algo normal, el número de niños catalogados como pacientes de esa enfermedad se multiplicó por 7, hasta el punto de que hoy el 15% de los escolares estadounidenses toma anfetaminas con regularidad. Y otro tanto está ocurriendo en otros países. Por tanto, si en los próximos meses sus hijos empiezan a ser demasiado revoltosos, tranquilícese sabiendo que pronto podrá calmarlos con una saludable dosis de Ritalin. En décadas recientes, hemos visto la privatización de la atención sanitaria, de la investigación médica y la de la elaboración de nuevos productos, lo cual ha llevado a un sistema que sirve al mercado, pero si no hay mercado no tienes lo que necesitas. Y eso constituye una barrera enorme. Es difícil pedirles a las grandes farmacéuticas, cuyo fin es ganar dinero y satisfacer a sus accionistas, que hagan cosas que no reportan mucho dinero. Las autoridades deben implicarse, deben regular ese tipo de cosas. Se necesitan fuentes de financiación diferentes y se necesita que el sector sanitario participe en el establecimiento de prioridades. Las compañías farmacéuticas tienden a elaborar enormes campañas publicitarias, disfrazándolas de científicas, financiando investigaciones, patrocinando conferencias, estudios, publicaciones, apoyando asociaciones. De modo que muchos facultativos creen que no deben morder la mano que los alimenta. En Occidente, el gasto en medicamentos aumenta un 7% anual, mientras que el Producto Nacional Bruto solo aumenta un 2%. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar los sistemas sanitarios de los países ricos la subida del coste de los medicamentos y garantizar a los ciudadanos el libre acceso a ellos? ¿Cuánto tiempo más seguirá restringido el problema del acceso a la medicina a los países pobres?